Doctorado en Ciencias de la Educación, Fundamentos de Gestión de Calidad en Sistemas Educativos. 1.2 Presentación La calidad en educación, antecedentes. Estudiante Jesús Piedrahíta Morales, fecha 19/09 del 2021. 1.2 Presentación La calidad en la educación, antecedentes, educación a distancia, Universidad Cuauhtémoc. Introducción. El concepto de calidad educativa es ampliamente difundido en el mundo moderno, tanto por los gobiernos locales como por los organismos internacionales, como una forma de alcanzar el desarrollo económico y social. Las políticas educativas giran en torno a que la educación sea el motor que dinamice la economía y el desarrollo social que permita una sociedad más equitativa, justa y en paz. Sin embargo, es poco lo que se ha reflexionado sobre los factores y antecedentes que dieron origen al término o al concepto de calidad educativa. De ahí que el propósito de esta actividad sea reconocer los orígenes del concepto de calidad y su articulación en la educación. Origen. El término o el concepto de calidad educativa procede del campo económico y el campo industrial. Se relaciona pues con acciones como medir, estandarizar, satisfacer demandas y la funcionalidad. Dentro de los antecedentes tenemos que más o menos a mediados de la década del 60 se presenta entonces la crisis del Estado benefactor que dio paso al neoliberalismo, al desarrollo de las iniciativas privadas y la reestructuración general de los medios y formas de producción. Esta etapa también se conoce como el ciclo cualitativo, donde el discurso desde el poder en torno a la idea de la calidad en los sistemas de educación, según Angulo Rasco. Se da también un nuevo orden económico y político internacional. La ideología en relación con la calidad educativa asociada al neoliberalismo, a la globalización y al posmodernismo. Características. El concepto de calidad educativa se asocia con características como la escuela como institución social, un marcado individualismo, la obsesión por la eficiencia, la productividad, la competitividad, el pragmatismo y el eclecticismo. La ideología neoliberal y las prácticas culturales asociadas transforman las formas de pensar y de hacer la educación. Aparecen conceptos provenientes del campo económico y la administración que se apropian de los discursos educativos. Por ejemplo, la integración de conceptos como la privatización, rendimiento de cuentas, énfasis en resultados, competitividad, medidas estandarizadas, procesos de acreditación internacional para asegurar la calidad y lo que se llama calidad total. Se considera entonces la educación como un motor de desarrollo. En 1966 aparece un trabajo llamado The Quality Education in Developing Countries, o en español La calidad de la educación en los países en desarrollo, de Charles Beebe, donde este presenta la calidad educativa superficialmente desde el interés económico. James Coleman en 1966 también presenta su trabajo de Quality of Educational Opportunity, donde concluye una mínima influencia de la escuela para determinar el aprendizaje, mayor influencia del entorno familiar y la procedencia del bagaje cultural. Ya para el año 1968, la UNESCO, a través de un escritor llamado Coombs, escribe La crisis mundial de la educación, analiza los sistemas educativos y llega a la conclusión de que la educación es una inversión que se ve reflejada en el desarrollo. Esto evidencia una crisis educativa de la cual surgen reformas educativas en las décadas de los 70 y los 80. Olivero de 1969 hace alusión de calidad dentro del ámbito educativo, enfocado en la incidencia del docente en la calidad de la enseñanza. En la década del 70 se abre el debate centrado definitivamente en la calidad. Al lado de los problemas cuantitativos están aquellos que se refieren al qué y al cómo de la educación. El reto es entonces ofrecer una buena educación al menor costo. Para la década de los 80, entonces el aspecto económico determina la calidad de la educación, se disminuye la inversión en educación definitivamente. La economía y la educación se ven asociadas
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que en su informe Compulsory Schooling in Changing World de la OCDE en 1983 recomienda priorizar el mejoramiento de la calidad. Ya en la década de los 90, la OCDE en 1991 plantea el Informe Internacional sobre Escuelas y Calidad de la Enseñanza, donde se dice que el mejoramiento de la calidad como una necesidad motivada por el logro de mayores tasas de escolarización, la urgencia de las sociedades de producir no solo bienes, sino también conocimientos, la disminución del gasto público destinado a la educación, lo que genera eficiencia de las instituciones y los sistemas educativos. A través del tiempo y la evolución del concepto de calidad educativa, se ha visto reflejado desde las concepciones de diferentes autores. Por ejemplo, para Bibi 1976, él habla de la calidad del producto y la calidad del proceso. Tiene la concepción de calidad interna que responde al cumplimiento de las metas propuestas a alcanzar y la calidad vista como idoneidad. García Oz en el 81 considera que la calidad educativa es el modo de ser de la educación que reúne las características de integridad, coherencia y eficacia. Arturo de la Orden en el 81 también considera que la calidad educativa, como eficacia interna de los sistemas educativos, se vincula a las características o elementos cualitativos de la estructura del proceso y el producto de la educación. Wilson en 1989 habla de calidad de la educación en aspectos fundamentales. El primero es la pertinencia de los objetivos, el segundo es el cumplimiento de esos objetivos, el tercero es la efectividad de los procesos de aprendizaje. Gairin y Casas en 2003 hablan de calidad clasificada en tres acepciones, como cumplimiento de estándares preestablecidos, la percepción se determina por la satisfacción del cliente y un enfoque mercantilista. González y Macías en el 2004 hablan de que en la calidad intervienen factores como aquellos que aplicarán el concepto, los que lo evaluarán la calidad y el conocimiento, de tal manera que el concepto comprende la totalidad del proceso educativo. Arturo de la Orden en el 2009 habla del efecto del conjunto de relaciones de coherencia entre los componentes básicos, intermedios y externos del sistema educativo o cualquiera de los subsistemas del mismo. Como se puede ver, el concepto de calidad ha tenido una evolución que es muy clara a través del tiempo. Organismos que dictan los principios de calidad. Bueno, uno de los organismos más importantes que dictan los parámetros o los lineamientos que tienen que ver con la calidad educativa es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Está compuesta por 38 estados. Su objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en París. Otro organismo bastante relevante en lo que se refiere a políticas educativas y lineamientos en cuanto a la calidad es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Fue creada en 1945 y se destaca la importancia de la educación en el desarrollo social y económico de los países. Impulsa la garantía de oportunidades educativas, la búsqueda de la verdad e intercambio de ideas libres y el conocimiento para contribuir a la paz por medio de la educación, la ciencia y la cultura. Se puede concluir entonces que la definición conceptual de calidad educativa ha sido una labor y una tarea compleja hasta la época actual. Aún se mantiene el debate de cuál podría ser la acepción más adecuada de este término en relación con la educación. Es evidente que cuando se conceptualiza el término calidad en educación, su definición depende de las perspectivas y puntos de vista con el cual se aborde. Es decir, admite diferentes interpretaciones, pluralidad de significados y un alto grado de relatividad.
De esta misma manera, el concepto de calidad educativa tiene sus orígenes en la economía y la industria. Su origen se remonta a los años 60 más o menos, a partir del declive de los estados paternalistas y el auge del neoliberalismo, el capitalismo, la globalización y el posmodernismo. La articulación de la calidad con los sistemas educativos ha traído consigo la competencia, la eficiencia, la eficacia, la medición, la evaluación y la obligación de rendir cuentas, por lo que la educación se ha equiparado con una empresa que presta un servicio. Con las conclusiones anteriores, damos por terminada entonces la presentación. Se agradece a todos por la atención y en la imagen podemos ver las referencias que se utilizaron para la realización de estas diapositivas y esta presentación. Muchas gracias, que estén bien.